¿Sabías que lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial en 1914 no fue realmente el primer conflicto global? La Guerra de los 7 Años, librada entre 1756 y 1763, se extendió por Europa, América, África y Asia, moldeando el futuro de potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. Este enfrentamiento dejó huellas profundas en la historia mundial. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo este conflicto cambió el curso de la humanidad. Suscríbete para más historia épica. De María Teresa a George Washington, el conflicto que cambió el rumbo de la historia. En 1740, la ley sálica, creada siglos atrás por el rey Franco Clodoveo, desató una crisis en Europa al cuestionar el derecho de María Teresa de Austria a gobernar el vasto imperio Habsburgo. Madre de la futura reina María Antonieta, ajusticiada en la Revolución Francesa, María Teresa enfrentó una guerra que culminó con el Tratado de Aquisgrán en 1748. Aunque cedió Silesia a Prusia, este movimiento estratégico le permitió reconstruir su ejército y forjar alianzas con Rusia, Francia y Suecia. Mientras Europa ardía, las tensiones entre Gran Bretaña y Francia se trasladaron a América del Norte. En el valle del río Ohio, ambos imperios lucharon por la soberanía, involucrando a colonos y tribus nativas. En este conflicto emergió un joven George Washington, quien en 1758 participó en la batalla de Fort Duquesne. Años después, lideraría la lucha por la independencia de Estados Unidos contra el Imperio Británico, apoyado por Francia y España. Con el Tratado de París de 1783, Washington aseguró la creación de una nueva nación, convirtiéndose en el primer presidente y padre fundador de Estados Unidos. Federico el Grande, derrotas, genio militar y la batalla que cambió el juego. En 1757, Federico II de Prusia, un estratega brillante y defensor del despotismo ilustrado, enfrentó su primera gran derrota en la batalla de Kolín, Bohemia. Con 32.000 hombres, intentó doblegar a un ejército austriaco de 44.000 soldados liderado por el conde Leopold Joseph von Daun. Prusia perdió 14.000 hombres y se vio obligada a abandonar Bohemia, dejando a Federico en una posición vulnerable frente a sus enemigos. Pero el genio militar de Federico no tardó en emerger. En noviembre de ese mismo año, la batalla de Rosbach marcó un giro inesperado. Con apenas 22.000 hombres y 79 cañones, Federico enfrentó a un ejército franco-imperial de 41.000 soldados con artillería superior. La caballería prusiana, liderada por Federico Guillermo von Seydlitz, desató un ataque devastador que rompió las líneas enemigas. En cuestión de horas, el ejército aliado se derrumbó y huyó, dejando a Prusia con una victoria inesperada y estratégica. Rosbach no solo consolidó a Federico como un maestro de la guerra, sino que demostró que la astucia podía superar la desventaja numérica. ¿Cómo un hombre logró cambiar el curso de la historia con tan pocos recursos? La respuesta sigue siendo fascinante. Federico el Grande, la astucia que derrotó a gigantes. En diciembre de 1757, Federico II enfrentó nuevamente a Austria en la batalla de Lutzen. Con apenas 36.000 hombres y en clara desventaja frente a los 140.000 soldados austriacos liderados por Leopoldo Joseph von Daun y Carlos Alejandro de Lorena, Federico ideó una maniobra de engaño magistral. Movió estratégicamente sus tropas, simulando un ataque frontal mientras flanqueaba al enemigo. El resultado fue devastador: 10.000 bajas austriacas y 21.000 prisioneros. Una victoria que consolidó su reputación como un genio militar capaz de superar cualquier adversidad. Pero los desafíos no terminaron ahí. En agosto de 1758, la batalla de Zorndorf puso a Federico frente a un nuevo enemigo: el ejército ruso. Aunque Rusia había ocupado Prusia Oriental, una audaz acción de la caballería prusiana, liderada por Frederick Wilhelm von Seydlitz, desobedeció las órdenes de Federico y atacó con una precisión letal. La victoria obligó al conde Fermor a retroceder hacia el este, salvando a Prusia de un desastre inminente. Incluso el embajador británico Sir Mitchell, testigo del enfrentamiento, declaró: «Sin estas horas, funesto sería para nosotros». Federico no solo vencía a sus enemigos, los humillaba con tácticas que parecían imposibles. El rey que se negó a caer, derrotas y resurgimientos de Federico. A partir de 1758, la situación de Federico II se tornó crítica. Aunque sus victorias en Rosbach, Lutzen y Zorndorf habían demostrado su genio militar,
los enemigos se unieron para aplastarlo. En la batalla de Kunersdorf, el 12 de agosto de 1759, un ejército prusiano de 48.000 hombres se enfrentó a una fuerza combinada ruso-austriaca de 80.000 soldados. Fue un desastre. Federico sufrió 18.000 bajas, la peor derrota de su carrera. Sin embargo, los aliados no aprovecharon su victoria. Agotados y desorganizados, dieron tiempo a Federico para reagruparse. En 1760, el rey prusiano se vengó en las batallas de Liegnitz y Torgau, donde volvió a superar a Austria. En Liegnitz, los refuerzos prometidos al general austriaco Ernst von Laudon nunca llegaron, dejando a su ejército vulnerable frente a los prusianos. En Torgau, Federico consolidó su posición con otra victoria decisiva. A pesar de los golpes, Federico se negó a rendirse. Su resistencia mantuvo a Prusia en pie, pero desde 1761 la guerra se estancó en Europa. Un giro inesperado, la muerte que cambió la guerra. En 1759, Prusia estaba al borde del colapso. Rusia había tomado Berlín y controlaba Prusia Oriental. Pero el destino dio un giro inesperado. El 5 de enero de 1762 murió la emperatriz Isabel I de Rusia. Su sucesor, Pedro III, era alemán de crianza y admirador de Federico el Grande. Apenas ascendió al trono, retiró a Rusia de la guerra y firmó un tratado de paz con Prusia. Suecia siguió su ejemplo, dejando a Federico con un respiro vital. Sin embargo, Pedro III no disfrutó de su victoria por mucho tiempo. Tras solo 185 días en el poder, fue derrocado por su esposa, Catalina II. Mientras tanto, en América del Norte, la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia por territorios y recursos alcanzaba su punto álgido. Francia intentó frenar la expansión británica con una red de fortalezas, pero los británicos, liderados por el general James Wolfe, cambiaron el rumbo. En 1759 conquistaron Quebec, y al año siguiente, Montreal capituló. Así, Gran Bretaña se apoderó de todo el Canadá francés. Desde Europa hasta América, la Guerra de los 7 Años se definió por giros inesperados y decisiones audaces. España en la encrucijada, la alianza que cambió el juego. España intentó mantenerse neutral en la Guerra de los 7 Años, pero la agresividad británica no dejó opción. El Reino Unido apresaba barcos españoles, fomentaba el contrabando y explotaba recursos en Honduras sin permiso. Carlos III, inicialmente mediador entre Francia y Gran Bretaña, pronto se vio forzado a tomar partido. Francia, debilitada tras la pérdida de Quebec, maniobró con astucia para atraer a España a su bando. Dos factores inclinaron la balanza: la negativa británica a atender las quejas españolas y el temor de Madrid a un dominio total de Gran Bretaña en América del Norte si Francia caía. En 1758, ambos reinos firmaron el Tercer Pacto de Familia, una alianza franco-española que arrastró a España a una guerra para la que no estaba preparada. Lo que comenzó como un intento de proteger las colonias americanas, se convirtió en un desafío monumental. La decisión de Carlos III marcó un antes y un después en el tablero geopolítico. La guerra sin fronteras, España y Francia contra el Imperio Británico. El Tercer Pacto de Familia desató una tormenta. Gran Bretaña, al no obtener respuesta sobre el acuerdo franco-español, declaró la guerra a España el 4 de enero de 1762. España y Francia unieron fuerzas y lanzaron una invasión conjunta a Portugal, aliado británico, mientras el Reino Unido contraatacaba en América, Asia y África. En junio de 1762, los británicos capturaron La Habana, el corazón español en las Américas, y en octubre ocuparon Manila, en Filipinas. Aunque los españoles y sus aliados locales resistieron, el impacto fue devastador. Paralelamente, en África Occidental, Gran Bretaña había comenzado a arrebatar valiosas colonias francesas, como Senegal y Gambia, asegurando riquezas y debilitando aún más a Francia. La guerra no tenía límites. Desde los virreinatos americanos hasta las costas africanas y las islas asiáticas, el conflicto se expandía como un incendio voraz. ¿Podrían España y Francia detener el avance británico o sucumbirían ante su implacable expansión global? Cada batalla era un golpe al equilibrio mundial, y las consecuencias de esta lucha resonarían por generaciones. Sudamérica en llamas, la batalla oculta del Río de la Plata. En 1762, la Guerra de los 7 Años llegó a Sudamérica, abriendo un nuevo y feroz frente en el estuario del Río de la Plata. Pedro de Ceballos, gobernador español en Buenos Aires, lideró un audaz ataque contra las posesiones portuguesas,
reforzando Colonia del Sacramento y ocupando Maldonado. Con un ejército que incluía nativos reclutados en las misiones jesuitas, Ceballos enfrentó a una flota anglo-portuguesa financiada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyo objetivo era dividir el estuario, la banda occidental para Gran Bretaña y la oriental para Portugal. En enero de 1763, la flota anglo-portuguesa atacó Colonia, pero tras sufrir pérdidas, se vio obligada a retirarse. Ceballos, aprovechando la retirada enemiga, lanzó una ofensiva hacia Brasil, ocupando los fuertes de San Miguel y Santa Teresa, y avanzando hacia San Pedro. Sin embargo, su avance se detuvo al enterarse de las negociaciones de paz en París. En este rincón del mundo, lejos de los principales escenarios de guerra, el conflicto se desbordó con estrategias audaces y choques inesperados. ¿Podría Sudamérica cambiar el rumbo de una guerra global? Las tensiones en el Río de la Plata eran solo el preludio de un desenlace que nadie podía prever. El juego final, la caída de Francia y el nacimiento de imperios. La Guerra de los 7 Años tenía un objetivo claro para Gran Bretaña: frenar la influencia francesa en el subcontinente indio. En Bengala, donde la Compañía Británica de las Indias Orientales florecía, los británicos apoyaron a príncipes locales contra los franceses, desatando las guerras carnáticas. En la tercera de estas guerras, Francia tomó Calcuta, un bastión clave británico, pero el Reino Unido contraatacó, recuperando la ciudad y arrebatando el dominio colonial francés en India. El conflicto global alcanzó su clímax con el Tratado de París, firmado el 10 de febrero de 1763. Sin embargo, la paz pudo haber llegado antes, de no ser por la obstinada estrategia de William Pitt, quien prolongó la guerra hasta destruir las fuerzas francesas en América. El resultado fue devastador para Francia. Perdió la mayoría de sus colonias en América, África y Asia. Mientras tanto, Prusia emergió como una potencia europea, y el Reino Unido consolidó su imperio colonial, marcando el inicio de su hegemonía global. La guerra terminó, pero los ecos de su impacto resonarían por siglos. El precio de la victoria, reparto de tierras y el inicio de nuevas revoluciones. La Guerra de los 7 Años dejó un mapa global irreversiblemente transformado. Gran Bretaña emergió como el gran vencedor, arrebatando a Francia Senegal y casi todas sus posesiones en India, excepto unas pocas que conservaría hasta el siglo XX. En América, los británicos obtuvieron vastos territorios: Canadá, las tierras al oeste de los Apalaches y al este del Mississippi, además de islas clave como Granada, Tobago y Dominica. Sin embargo, Nueva Orleans y Luisiana pasaron a manos de España, un acuerdo sellado en el Tratado de Fontainebleau de 1762. Pero la victoria no fue gratuita. La deuda británica aumentó exponencialmente, llevando a una subida de impuestos en sus colonias americanas. Este descontento sería el germen de la independencia de las 13 colonias en 1776, cambiando el curso de la historia. En Europa, Prusia consolidó su poder con el Tratado de Hubertusburgo, asegurando Silesia y su lugar como potencia emergente. Mientras tanto, España evacuaba Colonia de Sacramento y las plazas portuguesas en el Río de la Plata. Francia, aunque debilitada, retuvo algunas posesiones estratégicas como Martinica, Guadalupe y derechos de pesca en Terranova. La derrota que no fue: Francia y el arte de reponerse en las sombras. Francia, humillada tras la Guerra de los 7 Años, parecía haber perdido todo: vastos territorios en América del Norte, el Caribe, África e India. Sin embargo, las élites francesas no vieron el desastre como una ruina definitiva. ¿Por qué? Porque aún conservaban su joya más brillante: Haití, productora de la mitad del azúcar del mundo, un verdadero motor económico que eclipsaba las pérdidas de pequeñas islas improductivas. Además, los católicos quebequenses seguían bajo un trato respetuoso, y los derechos de pesca en Terranova permanecían intactos. Aunque lamentaron la pérdida de sus colonias indias, reconocieron lo difícil que era defenderlas ante la expansión británica. Las colonias canadienses, con su comercio de pieles, nunca habían despertado gran interés en París. Para Francia, esta derrota era más un reajuste estratégico que un golpe mortal. La Guerra de los 7 Años no fue solo un enfrentamiento militar, fue un juego de alianzas, traiciones y silencios estratégicos. La Guerra de los 7 Años transformó el mundo. Este conflicto global dejó huellas imborrables en la historia. ¿Qué opinas sobre su impacto? Déjanos tu comentario, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más relatos épicos y llenos de historia.